En esta ocasión vamos a explicar el tema de la liquidación del presupuesto, que cuenta con los siguientes epígrafes: liquidación del presupuesto, tramitación, los remanentes de crédito, el resultado presupuestario, concepto, cálculo y ajustes, el remanente de tesorería, concepto y cálculo, y análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. Y por último, el epígrafe de la consolidación presupuestaria. Yo, para exponer este tema, utilizo, si tengo tiempo, tres textos normativos: la Ley de Haciendas Locales, el Real Decreto 590 y, si tengo tiempo, la orden HAP 1782/13, que es el modelo simplificado. Yo utilizo el simplificado por inercia, pero los conceptos son iguales si se utiliza la normal, el modelo de contabilidad normal. Bien. Sin más dilación, empezamos con el primero de los epígrafes, que habla de la liquidación del presupuesto, su tramitación, y nos dice el artículo 121 de la Ley de Haciendas Locales que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos. Si habla de recaudación de derechos, dice que se liquidará, y el pago de las obligaciones el 31 de diciembre. Si el derecho ya puede ser recaudado, es que ha sido liquidado previamente. Y si la obligación ya es susceptible de pago, es que ha sido reconocida. Es decir, estamos trabajando con aquellos derechos que ya están liquidados, es decir, que ya son líquidos, vencidos y exigibles, y estamos trabajando con obligaciones que ya han pasado por la fase O y han superado la fase O. Bien, pues estas a 31 de diciembre quedarán a cargo de la tesorería local los ingresos y los pagos. Ya la recaudación fáctica del derecho y el pago de la obligación, pues eso ya queda a cargo de la tesorería local a 31 de diciembre. El número 2 nos dice que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, veis cómo lo remarca aquí, es decir, ya han pasado por la fase O, pero no están pagadas. Los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre, con fondos líquidos se está refiriendo a saldos que puede haber en cuentas corrientes o incluso a efectivo que pudiera haber en las cajas del ayuntamiento, que ya no suele haber. Bueno, pues esto constituye el remanente de tesorería de la entidad local. El remanente de tesorería, entendido en sentido amplio. Luego nos dice que la cuantificación del remanente de tesorería, y aquí debería explicitar, pero no importa porque lo hace después en el Real Decreto 500/90, la cuantificación del remanente de tesorería para gastos generales deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados, es decir, detrayendo los excesos de financiación, ya lo veremos después, y minorando los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. Así pues, ya hemos visto que hay que detraer dos importes. Uno es el de los posibles ingresos afectados, excesos de financiación afectada, y otro es el de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. El apartado número 3 nos dice que se deben confeccionar antes del día 1 de marzo del siguiente, que se aprueban por el presidente previo informe del interventor. El interventor es una figura imprescindible en el ayuntamiento. El artículo 192 nos habla del cierre y liquidación de los organismos autónomos, haciendo referencia al apartado número 1 del artículo 191. Esto tiene relación con el último epígrafe del tema, que habla de la consolidación presupuestaria, así que ahí, en ese epígrafe, se hablará algo más del cierre y liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos. De momento, con mencionar esto es suficiente por el tiempo, por no duplicar. El artículo 193, este es importante, este es de los que hay que aprenderse con número y todo. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras administraciones públicas. Yo decía, creo que en el tema anterior, si no en el otro, que la ley de Haciendas Locales exige que la aprobación del presupuesto se realice sin déficit inicial. Y yo decía, hombre, aprobar un presupuesto sin déficit inicial es relativamente fácil, porque como los ingresos son estimativos,
Pues bueno, ahí lo dejo. Lo realmente difícil es cerrar un presupuesto con remanente de tesorería positivo. Esa es la prueba del 9. Es decir, es la prueba de si el ayuntamiento tiene o no capacidad de financiación. Si el remanente de tesorería es negativo, lo que tienes es un problema de financiación, quiero decir, bueno, aparte de otras cosas. Entonces vamos a ver qué ocurre en el caso de que se dé un remanente de tesorería negativo. Pues primero, la ley obliga a que el Pleno deba, aquí está el imperativo, por eso digo que obliga, deba proceder en la primera sesión que se celebre a la reducción de gastos, al menos en el importe por el que ha habido o por el importe por el que resulte ese remanente de tesorería negativo. Y que solo podrá revocarse, o sea, que sí, pero no. Solo podrá revocarse por acuerdo del Pleno a propuesta del presidente y previo informe del interventor. Como recordamos por lo redactado en la Ley Orgánica 212, cuando se habla de las discrepancias, en el artículo 15 se dice en uno de los puntos, no recuerdo si creo que es en el 2 o en el 1, no lo recuerdo, pero dice que siempre el criterio del órgano gestor prevalecerá sobre el del órgano interventor, independientemente de los informes que luego, generalmente, no siempre, hay casos en los que el órgano interventor declara la tramitación de un crédito es nulo y eso no, ahí no se puede imponer el criterio del órgano gestor, ¿bien? Pero como regla general el criterio que se impone es el del órgano gestor. Y si el del órgano gestor, que en este caso por competencia es el Pleno, decide que no van a reducir gasto, pues el órgano interventor realiza un informe, puede incluso que lo eleve, diciendo que no es pertinente esta revocación, pero ya está. El número 2 nos dice que si la reducción de gastos no fuere posible, bueno, se podrá acudir al concierto de una operación de crédito en las condiciones del artículo 177.5 de la ley. Recordad que este era el artículo que hablaba de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito e imponía unas condiciones a esta concertación de operaciones de crédito, que era que el importe total no superara el 5% de los ingresos corrientes del presupuesto, que la carga financiera total de la entidad no superara el 25%, incluida la que se pretende realizar, el 25% de los ingresos corrientes del presupuesto, y por último que fuera cerrada, no recuerdo ahora el término, no me sale la palabra, que fuera cerrada la operación de crédito antes del cambio de consistorio, antes de que hubiera elecciones, vaya, es que no, tampoco me sale en este momento. El punto número 3 nos dice que de no adoptarse ninguna de las condiciones anteriores, pues la única opción es que el presupuesto del ejercicio siguiente se apruebe con superávit inicial. Acordaos de lo que acabo de decir del superávit inicial. Bueno, el número 4 nos dice que se dará cuenta al Pleno de esta liquidación. ¿Quién? El presidente, que es quien lo ha aprobado. Dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y luego esto ya es más de tema de interventor. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación del presupuesto siempre a la Administración General del Estado y a la comunidad autónoma para que estén al tanto de lo que está sucediendo en la entidad local con los caudales públicos. Y dice que la falta de remisión pues faculta a la Administración pertinente para utilizar como actuales los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate. Esto lo dice fundamentalmente de cara a lo que se conoce como PTEs, las transferencias que hace el Estado a las entidades locales para financiarlas, principio de autonomía financiera, fundamentalmente. Pero bueno, el artículo 193 bis nos habla de los derechos de edificio, la imposible recaudación y de los criterios para su minoración. Recordad dónde hemos visto esto antes. Fijaos, derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación. Bien, pues ¿cuáles son los criterios para minorarlos? Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los 2 ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán como mínimo en un 25%. Cuando se trate del tercer ejercicio en un 50%, al menos. Cuando se trate del cuarto y quinto ejercicio, al menos en un 75%. Y cuando estemos hablando de ejercicios
ya anteriores al quinto se minorarán en un 100%. De aquí pasamos ya al otro epígrafe, que es el del remanente de crédito. Para ello acudimos al Real Decreto 500, no, el remanente de crédito, no, el resultado, el remanente de crédito. El remanente de crédito lo encontramos en el artículo 98 y siguientes de el Real Decreto 500/90 y nos hace una definición de lo que se considera un remanente de crédito, que están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, todos aquellos créditos definitivos que no hayan llegado a fase O. Estarán integrados por los saldos de disposiciones, es decir, por la diferencia entre los créditos que han llegado a fase D, detrayendo los créditos que llegaron a fase A, los saldos de autorización, que son aquellos que han llegado a fase A, detrayendo los los créditos que han llegado a fase de, ya me he hecho un lío. Los saldos de disposiciones es la diferencia entre los saldos que han llegado a fase O y los que se han quedado en fase D. Y ese es el saldo de disposiciones. Es que me he hecho un lío. Los saldos de autorizaciones son la diferencia entre los créditos que han llegado a fase D y los créditos que se han quedado en fase A. Y por último, los saldos de crédito es la diferencia entre los créditos que han llegado a fase A, detrayendo los créditos que se consideran definitivos, incluyendo o computando también dentro los disponibles, los no disponibles y los retenidos. Vamos a dejarlo así, vale. ¿Por qué? Porque generalmente la retención de crédito es un acto administrativo que va unido a la fase A, pero no necesariamente. Se puede hacer una retención de crédito sin realizar fase A, porque si realizamos fase A ya estaríamos en el saldo de autorizaciones y no en el de crédito. Pero olvidad lo que he dicho, esto no hay que explicarlo. Los remanentes de crédito, estamos todavía con los remanentes de crédito. El artículo 99 nos dice que quedarán anulados, ya que no han llegado a fase O, quedan anulados a 31 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto, a excepción de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Haciendas Locales, que actualmente es el artículo 182, y nos dice que no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente, pero ahí hay que precisar, no se pueden incorporar en calidad de créditos iniciales al presupuesto del ejercicio siguiente, porque como bien dice aquí, hay excepciones en el artículo 182 de la Ley de Haciendas Locales en las que sí se permite la incorporación de este remanente de crédito en supuestos muy específicos, pero a través de modificaciones de crédito que no están contempladas en los créditos iniciales, porque no es posible. Los remanentes de créditos no anulados, aquí lo tenéis. Los supuestos del 182, hay que entender esto como el 182, mediante la oportuna modificación presupuestaria, modificación de crédito, pues podrán, y previa incoación del expediente, podrán incorporarse a los créditos de gastos del presupuesto. Y lo que sí dice en el apartado número 3 es que en ningún caso serán incorporables los créditos no disponibles, los remanentes de crédito y los incorporados en el ejercicio en que se liquida. En el primer caso, porque son no disponibles y ya vimos la fuerza ejecutiva que tenía una declaración de no disponibilidad realizada por el Pleno, y en el segundo, porque si ya se han incorporado en el ejercicio que se liquida, no se pueden volver a incorporar, porque estamos incorporando 2 veces lo mismo. Bien, ahora pasamos al epígrafe del resultado presupuestario. Y para ello nos vamos al artículo 96 de la Ley de Haciendas Locales. Ay, ¿dónde me he ido yo? Aquí lo tenemos. Esto también se puede ver en el modelo de contabilidad 1782/13, cuando habla de el resultado presupuestario. Eso está en la página, yo tengo por aquí la chuleta, os lo voy a decir en qué página para que lo encontréis a la primera. En la página 80783 del BOE del jueves 3 de octubre de 2013, que es la orden HAP 1782/13.
Bueno, pues pero es una copia prácticamente de lo que está diciendo aquí. Es un poquito más desarrollado, está un poquito más desarrollado, pero por echarle un vistazo está bien. Pero no de cara a exponer el tema, porque entonces no se avanza. El resultado presupuestario vendrá determinado por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. Bueno, pues yo creo que está bastante claro. Es decir, los derechos reconocidos menos las obligaciones, los derechos liquidados menos las obligaciones reconocidas. A los efectos del cálculo se tomarán por sus valores netos, es decir, estamos hablando de derechos reconocidos netos menos obligaciones reconocidas netas. ¿Por qué? Porque habría que deducir de aquellos valores los créditos que hubieran sido anulados. Estamos hablando de la diferencia entre los derechos presupuestarios por los capítulos 1 al 9, la totalidad de los capítulos, aunque en el cálculo cuando se calcula en el cuadro que se habla del resultado presupuestario, sí que se hace una diferenciación entre el capítulo 1 a 5 por gastos corrientes o ingresos corrientes, luego el capítulo por ingresos de capital en fin, en el cuadro sí hay que desglosar, pero aquí en la teoría pues simplemente es el sumatorio de los derechos reconocidos netos menos el sumatorio de las obligaciones reconocidas netas. ¿Por qué? Porque detraemos los que hubieran sido anulados. El artículo 97 nos dice que este resultado debe ajustarse. Claro. Los ajustes que se le hacen al resultado presupuestario son fundamentalmente fundamentalmente no, son aquí las obligaciones financiadas con remanente de tesorería y las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Es decir, lo que se hace es detraer, digamos, las desviaciones de financiación negativas del ejercicio o las desviaciones de financiación positivas del ejercicio. A eso se refiere. ¿Veis? Las diferencias de financiación derivadas, tanto las positivas como las negativas. Bueno, las positivas ajustan siempre con signo negativo y las negativas ajustan siempre con signo positivo. También se detraen para el cálculo del resultado presupuestario los créditos que se hubieran gastado a cuenta del remanente de tesorería para gastos generales que hubiere resultado, es decir, que hubiere o no, puede haber o no puede haber, pero si hubiere y se ha utilizado mediante modificación de crédito en el ejercicio que se está liquidando, eso también habría que detraerlo del cálculo del resultado presupuestario. Vamos a continuar. El artículo 98, eso está todo muy bien explicado en la orden 1782/13. Artículo 98 nos dice que los remanentes de crédito están constituidos. Estamos otra vez en los remanentes de crédito. No, ya vamos el resultado presupuestario. Ahora el epígrafe que nos toca es el remanente de tesorería. Bien, el remanente de tesorería está en el 101 y siguientes y nos dice que el remanente de tesorería está integrado, recordad también que ya se anticipaba en el 191 de la Ley de Haciendas Locales, está integrado por los derechos pendientes de cobro, es decir, derechos ya liquidados o reconocidos, las obligaciones pendientes de pago, las obligaciones que ya han llegado a fase O, pero que están pendientes de pago, y los fondos líquidos. Ya os he dicho algo de las cuentas bancarias y del dinero de tal. Bueno, los derechos pendientes de cobro comprenderán los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente, aunque dice durante el ejercicio. Bueno, a la hora de calcularlo se habla siempre de derechos reconocidos del corriente, derechos reconocidos de cerrados y derechos reconocidos no presupuestarios, derechos reconocidos y liquidados. Bien, y respecto de las obligaciones igual, de corriente, de cerrados, y digo de cerrados porque puede ser más de un ejercicio, o con carácter no presupuestario. ¿Qué tiene carácter no presupuestario? No debería meterme en esto porque es alargar el tema, pero por ejemplo las fianzas a largo plazo tienen consideración de saldos de cuentas de acreedores no presupuestarias. Bien, cuenta 270. Vale.
270, quiero decir. El artículo 102 nos dice que en los supuestos de gastos con financiación afectada, es decir, cuando estemos calculando la liquidación, perdón, el remanente de tesorería del ejercicio que estemos liquidando y haya habido en ese ejercicio gastos con financiación afectada, cuando superen los derechos reconocidos que superen las obligaciones reconocidas por aquellos financiadas, el remanente de tesorería deberá minorarse en el exceso de la financiación producida. Es decir, si yo tengo un exceso de financiación que se visualiza cuando yo hago el cálculo de las desviaciones de financiación, que ya lo he visto en otro tema, pues este ha de minorarse cuando se quiere calcular el remanente de tesorería para gastos generales, no para el remanente de tesorería, digamos, total o general. No lo explica muy bien aquí el articulado, pero en el cuadro sí que se ve con mucha claridad. Bien, pues deberá restarse ese exceso de financiación. El artículo 103 nos dice que el remanente de tesorería también se cuantificará deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. Acordaos del artículo 191 y del 193 de la ley 193 bis de la Ley de Haciendas Locales, que hablaban de estos derechos de difícil o imposible recaudación. Es decir, también se restará del resultado total, pues se resta estos dos conceptos. Se ajusta, que se dice en términos presupuestarios, pero bueno, yo os lo digo así. El número 3 nos dice que para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberá tener en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, los porcentajes, etc. Y el cuarto, que en cualquier caso la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implica su anulación ni producirá baja en cuenta. Este criterio es diferente al que rige la Ley General Tributaria, pero como estamos en el ámbito del presupuestario local, pues no tiene nada que ver con el tributario. El artículo 104, ya por último, nos dice que el remanente de tesorería positivo constituye un recurso para la financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto. Pues son ahorros de la entidad local y son una fuente de financiación. Si el resultado de tesorería fuera negativo, tenemos un marrón y gordo, y hay que resolverlo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales que hemos visto anteriormente. Se nos dice en el 4 que en ningún caso el remanente de tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar en consecuencia créditos iniciales. Sí que se podrán incorporar después mediante las pertinentes modificaciones de crédito con la tramitación del expediente correspondiente. El 5 nos dice que la utilización del remanente de tesorería como recurso para la financiación de modificaciones de crédito, que os acabo de decir, no dará lugar al reconocimiento en la liquidación de los derechos presupuestarios. ¿Por qué? Porque los derechos reconocidos ya están liquidados, o sea, los derechos liquidados ya están liquidados y las obligaciones reconocidas ya están reconocidas. Entonces no cabe reconocer, no se puede, porque se falsearía en la contabilidad. Ya sí que el artículo 105 nos habla del resultado negativo y pues lo que os acabo de decir, remisión al 193 de la Ley de Haciendas Locales. Antes de ver el último no, queda todavía el remanente de tesorería para gastos de financiación afectada. Esto se explica mejor en la orden HAP 1782/13, pero básicamente el concepto del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada nos dice que cuando existen gastos en un ejercicio, cuando existen gastos con financiación afectada en un ejercicio que vamos a liquidar, ¿vale? Y del cual vamos a calcular el remanente de tesorería. Pues cuando existen estos gastos con financiación afectada y se produzca una desviación de financiación de carácter positivo, es decir, exista un exceso de financiación, en el ejercicio surge el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, que está constituido por el importe de esta desviación de financiación de carácter positivo o con signo negativo. Que esto luego ajusta con signo negativo, pero esto es otra cosa, ¿vale? Como concepto, remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, pues es esta desviación, el importe de esta desviación de financiación cuando es positiva.
dice que son derivados del cálculo del remanente total en el apartado número 3, excesos de financiación afectada. Luego lo veremos en el cuadro. Y sí, ¿cómo obtenemos? Luego dice remanente de tesorería para gastos generales, el otro epígrafe. ¿Cómo obtenemos el remanente de tesorería para gastos generales? Pues si al remanente de tesorería general, que es el que hemos calculado al principio, le realizamos la resta del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, nos surge el remanente de tesorería para gastos generales, que ya está previamente o debería estar ya ajustado, y si no se ajusta, da igual, o sea, se ajusta en ese momento o se había ajustado antes. Y ahora os enseño el cuadro. Recordad que el remanente de tesorería con signo positivo para gastos, para gastos generales, que se llama, este es fuente de financiación y se puede utilizar para, bueno, pues para proceder a gastos en el presupuesto siguiente mediante la incorporación utilizando una modificación de crédito y la tramitación del correspondiente expediente. Mira, veis aquí. Primero, ¿cómo se obtiene el remanente de tesorería? En principio el remanente de tesorería local. ¿Veis aquí el remanente de tesorería local? Bueno, pues los fondos líquidos que están aquí, que van con signo negativo, pues se colocan. Aquí entra lo que está en el banco, más lo que puede haber en caja, más pues lo que se consideran fondos líquidos. Lo que se consideran fondos líquidos está aquí contenido en la orden HAP 1782/13, especificando qué cuenta es y qué importes tienen la consideración de fondos líquidos. Bien, el apartado 2 nos habla de los derechos pendientes de cobro, que entran con signo negativo, es decir, a los fondos líquidos les sumamos los derechos pendientes de cobro, de corriente, de cerrados y los no presupuestarios, les restamos, aquí está porque entra con signo negativo, las obligaciones pendientes de pago, de corriente, de cerrados y de no presupuestarios, y por último les sumamos las partidas pendientes de aplicación. Los cobros entran con signo negativo, los pagos entran con signo positivo. ¿Cómo se calcula el remanente de tesorería total? Pues 1 más 2 menos 3, que era este, más 4. El 4 puede tener signo positivo o negativo en función de si los cobros son mayores que los pagos o los pagos son mayores que los cobros. Pero aquí tenéis que aplicar el signo positivo y luego tened en cuenta, para los que habéis estudiado matemáticas, que es, por ejemplo es mi caso, pero los que no, pues acordaos de lo que más o menos se hablaba sobre esto. Signo positivo es positivo, signo negativo es positivo, y cuando hay signo positivo y signo negativo es negativo. Vale. Entonces, si el saldo de esta suma resultara negativo, más por menos es menos. El 4 entraría como negativo. Aunque esto, si necesitáis que lo explique en otro momento, esto tendría que ser con números y mucho más despacio. Y además, esto no entra en la exposición del tema, porque no hay tiempo y porque no te lo están pidiendo. Lo estoy enseñando porque es que es muy gráfico. Yo de verdad cuando estudié esto la primera vez, me estudié nada más que la Ley de Haciendas Locales y el Reglamento 500/90 y yo me lo estudiaba como un loro y no entendía nada, hasta que ya de pronto lo vi aquí aplicado y lo vi con números y lo vi con cuentas concretas y entonces es cuando todo de pronto cobra sentido. O sea, de pronto el mundo del presupuestario se llena de luz y de color y dices, anda, si era esto. Bueno, pues yo tuve una epifanía cuando estudié en profundidad la HAP 1782. Bueno, pues ¿cómo se ajusta el remanente de tesorería total para que se convierta en remanente de tesorería para gastos generales? Pues calculando el saldo de dudoso cobro y detrayéndolo, y calculando el exceso de financiación afectada si es que lo hubiere, y detrayéndolo. Aquí igual, saldos de dudoso cobro si es que los hubiere, y detrayéndolo de este valor de aquí. Entonces veis, aquí tenemos remanente de tesorería para gastos generales, 1, menos 2, los de dudoso cobro, menos 3. Y aquí nos sale el remanente de tesorería para gastos generales. Y ya hemos explicado de dónde o cómo se calcula el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, y fijaos que tiene toda la lógica del mundo, porque
Yo he dicho antes, ¿cómo se calcula el remanente de tesorería para gastos generales? Pues del remanente de tesorería total resto una vez ajustado del remanente de tesorería final, una vez ajustado se resta el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. ¿Cuál era el importe del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada? Los excesos de financiación. Es decir, si yo al remanente de tesorería total, una vez ajustado, detrayendo los saldos de dudoso cobro, le resto el remanente de tesorería para gastos de financiación afectada, que es esto, lo que obtengo es el remanente de tesorería para gastos generales. Si es que esto cuadra todo. Bien, y por último, ya vamos a pasar al último epígrafe, que es el de la consolidación presupuestaria, que está contenido en los últimos artículos del Real Decreto 500/90, del 115 al 118, creo recordar, y que nos dice que para efectuar la consolidación se procederá de forma general. Primero, deberán armonizarse los presupuestos de los organismos autónomos y los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el presupuesto de la propia entidad. Bien, pero deberá efectuarse la eliminación de las operaciones internas. Y esto es fundamental. Todo lo que sean flujos internos de corriente o de capital, todo esto debe sacarse del cálculo. Porque si no, en eso consiste la consolidación. Una vez armonizados los tres presupuestos, los tres, porque doy por hecho que hay uno del ayuntamiento, otro de un organismo autónomo y otro de una sociedad mercantil, pues detraigo el flujo interno. En eso consiste la consolidación, en quitar el flujo interno para que no haya distorsiones en los cálculos del presupuesto final. Bien, el 116 nos dice que el modelo se establecerá por el Ministerio de Economía y Hacienda para las entidades locales. Concretamente, habrá que utilizar el de las entidades locales, no el de la Administración del Estado, porque además es muy complicado. Y luego dice, aquí está, se eliminarán de los estados de ingresos y gastos las transferencias corrientes y de capital. ¿Veis? Todo esto son flujos internos, flujos que no llegan, no tienen efectos frente a terceros ajenos al organismo autónomo, a la entidad local o a la sociedad mercantil. Gastos e ingresos derivados de la cesión de personal, compraventa de bienes corrientes o de capital, pero entre ellos mismos, prestaciones de servicios, entre ellos, tributos y precios públicos que se cobren entre ellos. Y por último, el artículo 118 nos dice que el estado de consolidación se presentará como mínimo a nivel de grupo de función y de capítulo, y al estado de consolidación deberá obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas que han sido objeto de eliminación. Es decir, está muy bien lo de que yo elimino los flujos internos, pero tengo que especificarlo para que no surjan dudas. Y con esto sí que doy por concluido el tema de la liquidación del presupuesto.